comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal Lali Grumeli en los controles? ¿Todo bien? Está contenta, dispuesta a escuchar música, bueno, para bailar, seguramente, algo, tiene buen ritmo la música que vamos a escuchar hoy, ¿no? ¿Cómo están? Aquí estamos en Mundo en Clave. Larry Levy, ¿cómo va? Bien, muy bien, buenos días. Estoy escuchando a John Lennon tocando el ukelele. Y yo, Hugo Gulman, aquí saludándolos desde Caput, saludándolos a la tarde a los amigos de la 90.7, la radio pública de Marcos Pazzi. Próximamente vamos a saludar a otros amigos más de otra radio. Tiro el nombre, se llama Pista Urbana. Wow. Y seguramente vamos a saludarlos a ellos también, porque en algún momento y muy prontito seguramente este programa también se va a repetir luego por esa radio que es una radio online, ¿no? Y si te parece, Larry, nos vamos metiendo un poquito más en el tema de hoy, en el país de hoy, en este mundo en clave en el que intentamos ofrecer una mirada diferente del escenario internacional. Y ahí está sonando la música, a ver si sabes de dónde viene, esta música. مالادي فيرسيون 3 شي حاجة ما يعرفوا صافي يا هي طالب في هاد البلاد ما عندي غنعطيه البيس إلا عارض الخصاصة مجانية في البيس يا طالب في هاد البلاد ما عندي غنعطيه البيس إلا عارض الخصاصة حقت مجانية في البيس إلا طلع الكونترول غنرجموه بحال البليس جاو كلاب القمل حجر في الصحراء الخير التعليم بالمجاني المتشيد مع الطلب يضرب عني الطعم ضد الحكومة نصاب وسائل الإعلام وزيد معاهم باش ما يكونش الحبس أنا كاين معاكم دابا عطيو تسيس على الطلب وما تنساوش كي كنتو نتوما غير بالسوق سوا في خوتكم المسلمين ترسو سبوا في ولاد الناس حيت بالخيرية كبرتو مخير فيكم غالحاس سيدو نهار لاحب بالغتو تحية لأي شهيد ما في خلالنا وصية سلام سلاح للمزيان لا تنازل على القضية استعلا فيكتوريا siempre هذا الشعار ديال A la victoria siempre. Mirá vos, qué bueno. Mirá las cosas que dicen, ¿no? En esta canción, en estos lugares y en este tipo de música también, que viene de un país donde dicen que una de las costumbres es: si te invitan a comer, no podés negarte. Así dicen, ¿no? Que no podés y negar. tiene una que es comida riquísima. Riquísima. Uno de los protocolos es eso. Y después otra, que comen con la mano. Suelen comer con la mano, es otra de las tradiciones. Y que la mano con la que comen es la derecha. Casi nunca utilizan la mano izquierda cuando están comiendo. Y la costumbre es comer con los 3 primeros dedos, con el pulgar y los otros 2, y la mano izquierda la utilizan o para agarrar el pan, por ejemplo, o para pasarle un plato a otro comensal, o para tomar la bebida. Algo, para tomar la bebida, ¿no? Así que bueno, ¿y de dónde hablamos, Larry? Bueno, hablamos de África, que constituye el continente del despojo. De sur a norte, de oeste a oeste, y a lo largo del tiempo, el suelo africano padece un eterno divorcio entre los pueblos que la habitan y la tierra que transitan sus gentes, casi como un destierro sin fin. Hoy hablaremos de Marruecos, que como casi todos los pueblos africanos bañados por el Mediterráneo, fue objetivo claro de los imperios que dominaron la vieja Europa. Romanos, griegos, otomanos, entre otros, todos protagonistas de grandes barbaries y crueles dominios territoriales y culturales que les aseguraron recursos y supervivencia. Las consecuencias del dominio y la conquista colonial generaron hambre, pobreza y resistencia, y hoy despiertan un proceso migratorio que pone en evidencia
al racismo, la xenofobia y la crueldad de un mundo que se percibe como civilizado. Marruecos no escapa a esa lógica capitalista de explotación y miseria, y que además se hace apetecible a los poderes en disputa por su excelente posición geográfica. Estados Unidos, Europa, China y Rusia pusieron su mirada sobre Rabat, el reino marroquí, por sus reservas de petróleo y gas, pero también por ser la puerta de entrada a una Europa sumisa al poder anglosajón y por ser un interlocutor fluido con el eje de Rusia y China, nuevos candidatos en el mundo que gira hacia la multipolaridad. Todos lo saben, pero lo disimulan. El gas licuado ruso llega hoy en cantidades significativas a España, pero su origen se oculta tras la triangulación a través del Reino de Marruecos, que es otro proveedor natural de gas al Reino español. Con un escenario de lealtades cruzadas, los países más débiles quizás puedan capitalizar y poner en valor sus reservas materiales y culturales. Bien, ahí estaba la presentación de este país al que le estamos dedicando la hora de hoy, es Marruecos. Y para hablar de Marruecos y profundizar un poco en su historia, en la geopolítica, vamos a conversar con Julieta Chinchilla, que es historiadora, docente de la Universidad de Buenos Aires, se especializa en África y Medio Oriente, particularmente, justamente, en el norte de África, que es uno de los puntos en los que hay un histórico conflicto. ¿Cómo te va? Buen día, Julieta. Aquí estamos Hugo Gulman y Larry Levy saludándote. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, no sé si escuchabas el adelanto de la presentación de alguna manera que hizo Larry, donde hizo un comentario acerca, una descripción de lo que es la actualidad de Marruecos. Sí, en verdad pude escuchar una partecita nada más, no pude escucharlo completo. Bueno, de todas maneras, bueno, vos sos la que más sabe de nosotros tres sobre Marruecos, así que ahí hablaremos y te escucharemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sabría por dónde empezar. Danos el hay pie, varias cosas para hablar. Claro, danos el pie de la importancia geopolítica del Reino de Marruecos, ya sea por su posición geográfica como por su liderazgo, digamos, en el norte de África o su liderazgo en disputa, pero ¿cuál es la importancia que vos ves como especialista en la geopolítica, la ubicación de Marruecos? Bueno, a ver, Marruecos, si tomamos todo el norte de África, o sea, de Egipto a Marruecos, o sea, del este al oeste, digamos, podemos decir en la segunda mitad del siglo XX tal vez fue uno de los países con menos riquezas naturales, ¿no? O sea, tiene al lado Argelia, que es el gigante del gas, tiene a Libia, otro gigante del gas y del petróleo, y Egipto, que por ahí tampoco tiene tantas riquezas naturales, pero sí tiene una posición geopolítica súper importante con el canal de Suez, y además fue y es una capital cultural del norte de África y Medio Oriente, cosa que lo convierte en una potencia insoslayable en la región. Pero Marruecos, también por su ubicación geográfica, solió ser una pieza bastante importante de la geopolítica, y particularmente en el marco, digamos, de la Guerra Fría, que se abre a mitad del siglo XX y en el mismo contexto del proceso de independencias de África y Asia, en esa puja entre Estados Unidos y la Unión Soviética por repartirse, digamos, las áreas de influencia, Argelia y el Egipto de Nasser, que parecían alinearse, digamos, hacia el bloque soviético, Marruecos ahí aparece como un país clave para no perder toda la influencia de los Estados Unidos sobre la región. Y en ese marco, digamos, Marruecos va a ir andando a lo largo de las décadas e incluso hasta la actualidad, digamos. Es un aliado estratégico y clásico, digamos, de Estados Unidos en el norte de África. ¿No pensás que está perdiendo con este asunto del gas que está triangulando con Rusia, que a la par de muchos países en el mundo
Marruecos también está apuntando a no casarse, vamos a decir, a no aliarse profundamente con Estados Unidos y guardar cierto equilibrio que le permita negociar con las potencias, sobre todo si estamos hablando de la multipolaridad, que es lo que de alguna manera se viene a nivel geopolítico internacional, ¿no? Sí, en verdad, mira, sí, claramente Marruecos, como casi todos los países del mundo, están tratando de jugar dentro de un marco de multipolaridad, pero de la región podríamos decir que tal vez es el menos multipolar. El último movimiento que pudimos ver de Marruecos en ese sentido fue su ingreso a la Unión Africana en 2016-2017. Marruecos había abandonado la Unión Africana. ¿Había abandonado o lo habían expulsado? Porque ahí hay una disputa con respecto a la potestad o no de entrar o de pertenecer. Había sido expulsado, me parece, en algún momento, ¿o no? Marruecos va a decir que abandonó y Argelia va a decir que fue expulsado, digamos. Pero lo cierto es que no participó de la Unión Africana, o sea, en esto se ve bien, ¿no? Que sentía que tenía la espalda de salirse de la principal organización regional, porque podía tener acuerdos, digamos, con otras áreas, como por ejemplo la Unión Mediterránea o los Estados Unidos directamente. Pero sí es cierto que, o sea, en el marco, comentemos, ¿no?, por qué Marruecos es expulsado o se va de la Unión Africana, porque justamente por el reclamo del pueblo saharaui, por el derecho a autodeterminación que tiene. Es lo que es conocido como el Sáhara Occidental, es uno de los pocos territorios que aún no han pasado por el proceso de independencias en África, y es un territorio que está en la Comisión de Descolonización de la ONU, junto a las Malvinas, por ejemplo, y porque es un territorio disputado, digamos, entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, que sería como la autoridad en la mesa de negociación, sí, la población que representaría local, al pueblo saharaui. Claro. Sí, los saharauis son la población local, el Frente Polisario es la organización política que los representa, digamos, al menos para la ONU. Claro, que deben tener unas condiciones de vida lamentables, ¿no? Me imagino, deben estar luchando. Sí, la mayoría de la población saharaui hoy vive en Tindurf, en campamentos, que son dentro del territorio argelino, y mucha población también migrada a España, que es la potencia administradora. España era la potencia colonial de ese territorio y es la que todavía no resuelve el proceso de descolonización de ese territorio. O sea, España es una de las culpables, ¿no?, porque este problema haya entrado al siglo XXI. Bueno, también España cambió su posición histórica respecto en los últimos años, producto de movimientos políticos que está haciendo Marruecos en pos de, aprovechando la debilidad de países como Argelia, la crisis de Libia, Marruecos aprovechó ese marco para reposicionarse en África. ¿A partir de qué? Ingresar nuevamente a la Unión Africana. Decide ingresar porque, por un lado, es lo que veníamos hablando antes, como una forma de entender contactos con China, sobre todo, que tiene muchas inversiones en África y una relación muy fluida con la Unión Africana, con Rusia, pero también porque aprovecha la debilidad de otras potencias africanas para Marruecos reposicionarse en la región a partir de, entonces, acuerdos con África, acuerdos con la Unión Europea y acuerdos con los Estados Unidos. Eso lo vemos, por ejemplo, también en el acuerdo de normalización en relaciones entre Marruecos e Israel, firmados a fines del 2020. Te iba a preguntar sobre la puja histórica que mantiene con Argelia. ¿Cuál es la tensión central entre ambos países? La tensión central es el problema del Sáhara Occidental. Argelia históricamente apoyó la reivindicación del pueblo saharaui por su independencia, y Marruecos aún sostiene sus derechos soberanos sobre ese territorio. Entonces, en el marco de esa puja es que, por ejemplo, desde la década del 90, las fronteras entre Marruecos y Argelia están cerradas. Por ejemplo, ¿Esa tensión puede llevarlos a una guerra o no hay expectativa de guerra? No, realmente dudo mucho que eso pueda derivar en una guerra. Sí, cada año en noviembre, cuando Marruecos conmemora lo que fue conocido como la Marcha Verde, que fue la marcha que termina ocupando el Sáhara Occidental por parte de Marruecos,
a fines de noviembre el rey siempre hace una locución donde muchas veces se invita al diálogo entre ambos países, pero también en un marco de discursos bastante fuertes y por momentos un poco agresivos, que son a su vez respondidos por Argelia, y eso a veces genera un marco de crisis y de tensión como hubo, por ejemplo, hace año y medio, pero pensar en una guerra me parece que es algo que ambos países entienden que no convendría a ninguna de las dos partes, y además las poblaciones estarían muy en contra, porque por debajo lo que tenemos son pueblos que tienen mucha historia en común, mucha familia en común, ¿no? De un lado y del otro de la frontera, por lo tanto sería difícil pensar en el origen étnico es similar, Marruecos y la población del Sahara. A ver, es complicado, ¿no? Claro, porque están los bereberes por ahí, los muchachos de ojos verdes que realmente no pertenecen al mundo árabe tal como lo percibimos aquí en Occidente, ¿no? No es que no son árabes, no es que no los perdimos, no lo son. De hecho, ni siquiera hablan el idioma árabe. Digamos, en toda la región del Magreb, digamos, de Libia a Marruecos, la población originaria de ese territorio son lo que nosotros conocemos como bereber. En verdad es un poco despectiva la palabra porque significa bárbaros, y es el mote que le pusieron los árabes cuando conquistaron esas tierras allá por el siglo 7 y 8, ¿no? Que una conquista de las pocas árabes que fue fuertemente resistida por la población originaria bereber, o mejor dicho, Amazigh. Ese es el nombre genérico que tienen las poblaciones no del norte árabes de África. Entonces, no son árabes y, por ejemplo, no hablan el árabe y es tan diferente el idioma que los invito, por ejemplo, a meterse en Wikipedia, poner Marruecos o Argelia y van a ver el nombre escrito, bueno, en nuestras letras, pero también lo van a ver en árabe y lo van a ver en Amazigh, en Tamazight, que es el idioma. Y los símbolos son totalmente diferentes a las letras árabes y a las nuestras ni hablar. O sea, realmente y de hecho parte de la conflictividad social y política que tenemos en la región, pero en Marruecos muy particularmente en las últimas décadas está muy relacionada, digamos, al reclamo de derechos de estas poblaciones que están, digamos, la población genéricamente la conocemos como Amazigh, pero dentro de la población Amazigh también tenemos otros pueblos que hablan idiomas muy parecidos, pero no exactamente los mismos. Entonces tenemos que en el Sahara Occidental es población mayoritariamente Amazigh, pero en la región del Rif, que es el norte de Marruecos, también es población Amazigh. ¿Se entiende? Sí. Hiciste mención a China, fue una mención así muy rápida, pero me parece que le tendríamos que dedicar... Hay cerca de 20 proyectos digamos, con financiación china en Marruecos. Algunos son solamente proyectos, otros están en realización. También hay un juego de seducción de China hacia Marruecos y de Marruecos hacia China que lo distancia o lo convierte en equidistante de Estados Unidos. ¿Lo ves así también? No, la verdad me sorprende porque yo no lo veo así. O sea, obviamente que China tiene intereses en Marruecos y Marruecos tiene intereses en recibir inversiones chinas, creo como cualquier país del mundo hoy por hoy, en un mundo totalmente convulsionado, pero repito lo mismo, la historia diplomática y además Marruecos entiende que su fortaleza en la región parte de sus alianzas estratégicas con Estados Unidos y la Unión Europea. Y a partir de ese marco de alianzas es que empieza, ¿se entiende?, a negociar con otras regiones y sectores del planeta. Pero digamos, algo para que se entienda, algo que realmente para el mundo africano, pero también para el mundo del Medio Oriente es algo que fue muy fuerte, es la firma de los acuerdos de normalización con el Estado de Israel a fines del 2020. ¿Sí? Eso se vio como una traición y de hecho se vio muy claramente en el Mundial de Qatar, donde la selección marroquí, la hinchada marroquí, que fue con la Argentina de las más ruidosas del Mundial,
en todos los partidos llevó la bandera palestina. Es cierto, y eso fue una es respuesta interesante, directa a la monarquía. Sí, pero no hay que olvidar que también países de la península arábiga también firmaron acuerdos con Israel, los famosos acuerdos de Abraham, ¿no? Que se suele alinear con Estados Unidos en la región, históricamente. Por eso lo marcaba. En este caso, bueno, solamente Arabia Saudita se diferencia de los países que firmaron los acuerdos de Abraham. ¿En qué sentido? Que no acordó con Israel. Arabia Saudita aún no firma se opone a firmar acuerdos con Israel. Te quería consultar algo acerca del rol de la mujer y cómo es el rol de la mujer. Se están debatiendo algunas cuestiones importantes allí. Uh-huh. Sí, digamos, el rol de la mujer, digamos, en relación a la región, podemos decir al Magreb, a Medio Oriente, digamos, lo que se está discutiendo hoy en Marruecos es hacer una nueva reforma al Estatuto Personal de las Mujeres, o sea, a lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de la familia. Ese código es conocido en el país como Mudawana. La última vez que fue reformado fue en el año 2004, y hasta el 2004 era uno de los códigos más conservadores de la región, entre otras cosas porque la mujer mantenía, digamos, una minoridad legal ante el hombre, como por ejemplo necesitaba de un tutor para casarse o para salir del país, para viajar al exterior, etcétera, etcétera. Bueno, la poligamia, una serie de cuestiones, la no igualdad de condiciones en el divorcio, en la tenencia de los hijos tras la separación, etcétera. En el 2004 eso se reformó, en el marco también de la ascensión de un nuevo rey en Marruecos, que es el actual rey Mohamed VI, que se presentó en su momento como un rey joven, modernizador, reformista, y en ese marco es que reforma la Mudawana, bueno, buscando una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Todavía quedaron algunas cosas, digamos, que siguieron siendo reivindicaciones del movimiento feminista de Marruecos y que ahora se están discutiendo ante el anuncio del rey de la apertura de los debates para una nueva reforma. Principalmente se está discutiendo ahora la igualdad en los derechos de herencia entre hombres y mujeres. Sí, evidentemente que están relacionados la ley de familia, digamos, está relacionado profundamente con la ley religiosa, ¿no? Todo lo que vos enunciaste que habría que reformar a los ojos de Occidente, y que me parece bien, evidentemente están relacionados con la cultura religiosa, ¿sí? Sí, es... Sí, dale, más que cultura, digamos... Siempre hay como desde Occidente nos cuesta a veces entender porque lo que sí es cierto es que los países de contexto musulmán no atravesaron el proceso de secularización como otros países, como los que tuvieron el cristianismo. Pero lo que sí tienen, y que en eso fueron en su momento, no mucho más progresistas que los países católicos y cristianos en la Edad Media, por ejemplo, es una fuerte tradición jurídica, digamos lo que conocemos como la Sharia, la ley islámica, que nosotros siempre la mencionamos en singular, pero lo cierto es que la Sharia tiene por un lado 4 escuelas tradicionales de estudio, o sea, 4 corrientes de interpretación diferentes, vamos de las más conservadoras a las más progresistas. La de Marruecos, particularmente la maliquí, es una de las más conservadoras, que es la misma escuela que predomina en la región, en todo el Magreb. Pero lo que sí tiene, digamos, y por eso a veces es difícil entender en singular a la Sharia, es que lo que siempre permitió el Islam es la reinterpretación, la continua reinterpretación de los textos. Entonces, por ejemplo, el rey cuando anuncia la reforma de la Mudawana ahora, entendiendo que, digamos, se basa en una escuela jurídica bastante conservadora, dice, bueno, tratemos de abrir las mentes y reformar todo lo que sea posible sin contradecir la palabra de Dios, ¿no? Una cosa así dijo el rey. Entonces, en verdad, esos marcos de interpretación pueden ser muy amplios. De hecho, algo interesante es que, a diferencia de otros movimientos feministas del norte de África y Medio Oriente, en Marruecos sí tal vez lo que fue conocido o lo que es conocido como feminismo islámico, que en verdad no es ni más ni menos que reinterpretar las escrituras y las escuelas jurídicas a partir de una perspectiva feminista, fue muy importante,
permitió el surgimiento de grandes pensadoras feministas en el marco de la reinterpretación de los textos, como Fátima Mernissi, que justamente son mujeres que en ese marco tan conservador que se les impuso en el Marruecos post-independiente, para ser interlocutoras válidas, ¿no?, de autoridades tan conservadoras o con una visión tan conservadora de la Sharia, empezaron a hablar en su mismo lenguaje, ¿no? O sea, se pusieron a estudiar de nuevo todos los códigos, todos los textos sagrados para poder debatir y señalar, digamos, que en esos textos y en esos libros sagrados nada decía que la mujer debía ser inferior al hombre. Entonces, en ese sentido, el debate de derechos de mujer, de feminismo en Marruecos, es interesante, digamos, por ese lado. Y esa, digamos, las limitaciones de derechos, podríamos llamarlo, de la mujer, ¿están incluidos también para las turistas? Pensaba que es un país sumamente turístico, ¿no? Receptor con mucha de afluencia. turismo, sí. Sí, es súper turístico. De hecho, tenés, a diferencia de otro, como por ejemplo Argelia, donde es cero turístico, o sea, no conciben el concepto de turista de siquiera. Sí. Marruecos uno puede estar en espacios, además sumamente rurales, me pasó, y la gente que vive en esos lugares, o sea, está abierta al turismo, entiende, o sea, no... una turista occidental, como me ha pasado a mí, o incluso por viaje de trabajo, yo en ese momento, cuando fumaba, podía fumar en la calle sin ningún tipo de problemas, el código de vestimenta lo podía, o sea, como aquí, cosa que en Argelia, por ejemplo, sí con respecto al código de vestimentas, pero con algo como fumar en la calle es algo que sigue siendo en un punto tabú para una mujer. Claro. Cosa que en Marruecos no sucede tanto. Pero eso es por influencia del turismo. Ahora, a ver, lo que sucede, por ejemplo, la homosexualidad que es perseguida, en teoría rige para todos y todas, pero no hay casos de turistas homosexuales apresados por homosexualidad, sí marroquíes, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, o sea, sí, la ley rige para todos, pero no se aplica para todos. Como pasa en todos lados. Sí. Los ricos tampoco sienten tanto el rigor de la ley como los pobres. Los ricos Claro. no piden permiso. No piden permiso. No decía. Julieta, es muy interesante porque has entrado en varios temas que seguramente vamos a tocar en el futuro. Que no, a mí me sacaste, por ejemplo, de la temática del programa sin irnos de la cuestión internacional, que es el papel de la mujer en Oriente Medio, en Occidente, en forma comparativa, ¿no? Es decir, cómo se puede interpretar. Tenemos una mirada muy occidentalizada y poco tolerante, y me parece que hay que mirarlo. Hablaste también de la interpretación, de la reinterpretación de los textos sagrados, válido también para el cristianismo, válido también para el judaísmo, válido para el islam, que son, de alguna manera, religiones que han desechado por lo pronto en los últimos siglos lo que se llama la interpretación o la reinterpretación. Y esto es muy bueno lo que acabas de decir, porque nos lleva a la posibilidad de entendernos, digo, entre Oriente y Occidente, y no de cancelarnos, que me parece importante. Y otro tema que seguramente vamos a tener que, digamos, asumir y abordar es el tema de los kurdos, de los palestinos y los saharauis, porque son tres pueblos que carecen de territorio, por lo menos en el aspecto formal, ¿no? Y eso hace también a la definición de pueblo, nación, Estado, con respecto al contenido de lo que tenga cada uno de esos conceptos como pueblo, porque hay países que contienen varios pueblos, hay pueblos que contienen varios países o que están incursos o distribuidos en varios países. Eso hace que la interpretación sea variable. Yo creo que Julieta Chinchilla va a ser un gran apoyo en esta visualización de un mundo que nos cuesta entender desde Occidente. No solamente que nos cuesta, nos negamos a entender, ¿sí?, con respecto a Oriente. También porque consumimos mucha de la información que nos llega de ahí a través de medios, no voy a decir occidentales, ¿no?, pero sí de medios que se editan y se producen en países centrales, que tienen intereses creados muy importantes y con una tradición, ¿no?, racista y colonial e imperial muy importante. Sí. Entonces, eso nos da a nosotros a naturalizar esos discursos.
racistas imperiales. Una última pregunta ¿Se para ir cerrando Sí. esta entrevista, Julieta. ¿Cómo está la relación de Marruecos con sus antiguos dominantes, ¿no? Francia y España. No, con España ahora está de maravillas prácticamente, porque España cambió, digamos, su posición con el Sáhara Occidental, está reconociendo el gobierno de Sánchez la posición de Marruecos de declarar el territorio del Sáhara Occidental como un territorio autónomo. Entonces eso impediría su camino hacia la independencia. Y con Francia a veces hay alguna que otra tensión, pero en general siempre fue buena la relación. Sí. Siempre fue una alianza estratégica comercial, económica, política. No, por eso son de las, digamos, del marco de alianzas que más protege Marruecos. Por eso antes me refería a China, que es cierto que por primera vez se está abriendo hacia nuevas regiones, digamos, está ampliando su marco de negociación y de inserción al mundo, pero digamos, sus alianzas estratégicas siguen estando donde estuvieron desde el día 1 post-independencia, digamos. Claro. Julieta, te agradecemos mucho. Sabemos, ya se nota que sos docente porque nos instruiste mucho sobre el tema. Y muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, chao, hasta luego. Bueno, era chao. Julieta Chinchilla, historiadora, docente de la Universidad de Buenos Aires, especializada en África y Medio Oriente, particularmente el norte de África, y se nota, ¿no? En Caput pasan cosas. Andrés, Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje, y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietragana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos una cantidad de compañeros convencidos que Cristina debe ser candidata, generar este volumen de acciones que van escalando y hasta que Cristina considere y entienda que es la única que puede representar al pueblo, un pueblo que necesita respuesta de un estadista, y la única en la Argentina que está en condiciones de hacerlo es Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro. El pueblo dice, basta de la utilización del Poder Judicial para resolver las cuestiones que no se pueden resolver en las urnas. Radio Caput. El pueblo dice no a la proscripción de Cristina. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. Noticias. Buenos Aires. La Junta Electoral oficializó el cronograma electoral para las PASO. Las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas se llevarán a cabo en toda la provincia de Buenos Aires el próximo 13 de agosto y la campaña comenzará el 14 de julio. Se elegirán a los candidatos a gobernador y gobernadora y vicegobernador y gobernadora, senadores, diputados provinciales, intendentes municipales, concejales, consejeros escolares. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se realizarán en simultáneo con las nacionales, donde se presentarán candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados.
Se cumplen hoy 41 años del hundimiento del crucero General Belgrano. Es por ello que se llevará a cabo en la base naval de Puerto Belgrano, en la localidad bonaerense de Punta Alta, un acto que presidirá el ministro de Defensa, Jorge Tayana. El acto de conmemoración está previsto para las 10 y contará con la presencia de autoridades de la Armada Argentina, veteranos de la última tripulación del crucero y familiares, entre otros. El hundimiento del crucero General Belgrano provocó la muerte de 323 personas el 2 de mayo de 1982 en el marco de la Guerra de Malvinas por el ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. Fútbol. Arsenal y Villa Mitre se enfrentan hoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 17:10 en el Estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín. Contará con el arbitraje de Adrián Franklin y la transmisión de TV estará a cargo de la señal de cable Teis Sports. El ganador de este cruce se medirá contra el vencedor de la llave que integran Godoy Cruz de Mendoza de la Primera División y Defensores Unidos de Zárate de la Primera Nacional. Más información en telam.com.ar. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí sabes si no basta usunandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. SOS Bumba Club. خويا ماروكيوس بانديرا خويا ماروكيوس بانديرا انا مسيري في دلانترا وشي ناس كنشوف جات ثم الغيره خويا ماروكيوس بانديرا خويا ماروكيوس بانديرا حنايا مع الروح تاع الموت واخا قطعنا على فرونتيرا زياش كاينه يا شابري فكام بومك سيري اونو نوميرو اونو نوميرو اونو نوميرو اونو هذا مروك عنا بوفال هذا مرابط دوز محال واش انت مسطي يا حبيبي نسيتي باللي سبع مغربي شوف تيكي تاكا شوف مغرب كيف كيتوكا شوف كيف خلعنا العالم براس ديال لافوكا No sé si dejarla un ratito más porque a todos nos gusta, nos pone contentos la música. Déjala ahí de fondo. Está muy linda. Es está muy interesante, linda. ¿no? Debo expresarte mi sorpresa de cómo encontrás esta música. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil encontrarla. Hay que hacer un trabajito de... Es un laburito, pero por lo menos es agradable buscar música. Hay veces que tenés que buscar otras cosas que son más dolorosas, ¿no? Sí, pero sí, lleva su ratito, sí. Pero vos sabés que pensaba mientras tanto como para meter algunas pastillitas, que es un país al que todos consideran, vamos a comprar las especias en esos hermosos mercados, o vamos a pasear en dromedario por el desierto, o vamos a dormir en alguna de las tiendas, ¿no? Pero también podés esquiar, porque tiene los montes más altos de África, las montañas más altas de África, que superan 4.000 metros, ¿no? Uh-huh. Y que superan los 4.000 metros y que hay pistas de esquí. Y desde lo alto, muy a lo lejos y obviamente con buenos elementos, se divisan, por ejemplo, grandes sectores de desierto. Bueno, tiene muchas cosas muy interesantes, esas ciudades antiguas, y después tiene mucho mar, obviamente. Tiene todo un sector que da al Atlántico, también hay una parte que da al Mediterráneo, pero
todo un sector que es de gran turismo. Pero bueno, nos estamos yendo. Y aparte, aparte de una gastronomía espectacular. Bueno, eso, ni qué hablar. Sí. Vos hiciste mención. Yo iba a contar un cuentito. ¿Por qué comen con la mano? En general es el arroz lo que comen con la mano. Y porque en general mantienen el pan de pita con el que levantan el arroz, ¿sí? La mantienen con los 3 dedos, como vos nos indicabas, ¿sí? Entonces parece que comen con la mano. Es cierto que comen con la mano, sin cubiertos, pero en la mano tienen un pedacito del pan de pita que les permite levantar como una cuchara el arroz. Hacen el pollo más rico del planeta, ¿sí? Porque lo hacen en unos cuencos de cerámica extraordinarios, sumamente antiguos, ¿sí? Y lo hacen de una manera con especias que es alucinante, mucho limón, ¿sí? Mucho limón. Tienen una cocina espectacular, tienen unos colores en el medio del desierto. Vos hablabas de las especies, pero también esas especies sirven para teñir, ¿sí? Sí, y entonces tienen una forma muy antigua, muy precaria de teñir las telas con especias, los colores intensos, y desde lejos se divisan las piletas con cada uno de esos colores que hacen un panorama extraordinario, una especie de multicolor frente a tus ojos, visto desde las colinas de alrededor, porque se hacen en el alto eso, y es realmente alucinante. Bueno, ¿con qué seguimos, estimado Gullman? Podemos seguir, definamos según Laura. ¿Te parece que vayamos al informativo primero y leemos algunas noticias internacionales, algunas cositas, como para que la gente vaya informándose de otros lugares más, y volvemos después a Marruecos, y nos podríamos quedar unos cuantos días en Marruecos? Santiago Peña, candidato del oficialista Partido Colorado, ganó las elecciones presidenciales del Paraguay con un 43% de los votos, frente a la dupla opositora formada por Efraín Alegre y Sole Núñez de Concertación Nacional, que obtuvo un modesto 27,49%, según lo anunció la Justicia Electoral del Paraguay. No hay segunda vuelta en Paraguay y el presidente se elige por mayoría simple. La victoria de Peña confirma la continuidad en el poder del Partido Colorado, histórico Partido Colorado, que gobierna casi de forma ininterrumpida desde 1943, incluida por supuesto la dictadura de Alfredo Stroessner, que fue desde 1954 al 89, con la excepción de la presidencia del progresista Fernando Lugo entre 2008 y 2012, que fue destituido. La red de transferencia interbancaria entre Irán y Rusia está en su etapa ya final, a punto de la implementación. Así lo destacó el canciller ruso Sergei Lavrov, que aseguró que los sistemas de pago entre ambos países se integrarán muy pronto. En tanto, el embajador de Irán en Moscú subrayó la determinación de Irán y Rusia en la desdolarización en las relaciones comerciales con otros países, y este es un tema a seguir muy interesante, el de la desdolarización. El conflicto en Sudán amenaza el suministro de un ingrediente clave de Coca-Cola. Los exportadores del insumo afirman que hoy es imposible organizar más envíos desde las zonas rurales, que producen más del 80% de la goma arábica que se produce en el mundo. Si bien los fabricantes internacionales que utilizan el producto se apresuraron a hacer acopio, se calcula que la mayoría de los principales fabricantes se les agotará en 5 o 6 semanas. Nos vamos a quedar sin Coca-Cola, muchachos. Argentina, y seguimos con la desdolarización, y ojalá que siga avanzando. Argentina acuerda con China el pago de sus importaciones en yuanes reemplazando al dólar. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció un acuerdo con Pekín que le permitirá abonar importaciones chinas en yuanes. Argentina abonará
importaciones equivalentes a 1.040 millones de dólares en abril y 790 millones en mayo, en yuanes, con lo que se espera mejorar las reservas netas de Argentina. Según algunos especialistas, la actual tendencia a la digitalización de la economía mundial podría potenciar el proceso de desdolarización a escala global. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia cambios en su gabinete tras denunciar resistencias para llevar a cabo reformas sociales. El mandatario anunció los nombres de 8 nuevos funcionarios para su gabinete, entre ellos los ministros de Hacienda, Interior y Salud. Esta reconfiguración se debe a los inconvenientes ocurridos para llevar a la práctica las reformas sociales programadas. Previamente, Petro precisó que no trabajará con partidos y funcionarios que no luchen por el bienestar del pueblo. Ninguno de los 20 obuses autopropulsados suministrados por Italia a Kiev estaba operativo. Si bien algunos de los países europeos cumplen con sus promesas de suministrar armamento, algunos fallan en relación a la calidad del equipamiento. Esto lo informó un asesor del Ministerio de Defensa ucraniano al Financial Times. La publicación destaca que Kiev todavía no convenció a Washington para que le proporcione misiles guiados de alta precisión y largo alcance o los caza F-16, y existe la preocupación de si dispondrá de munición y artillería suficientes para continuar enfrentando a Rusia. Miles de indonesios huyeron de la costa hacia áreas elevadas ante la alerta de tsunami, que se declaró tras el terremoto de más de 7 grados en las islas Mentawai, al oeste de Sumatra. Las sacudidas se sintieron en varios distritos y ciudades del área, y en algunos lugares las autoridades ordenaron la evacuación. En medio de la oscuridad y bajo la lluvia, habitantes de las zonas costeras se fueron. Corrieron hacia territorios elevados, mientras algunos pacientes del hospital de Mentawai fueron trasladados al patio porque en el edificio aparecieron grietas. El Papa Francisco visitó la iglesia Santa Isabel de Hungría en el distrito séptimo de Budapest, el histórico barrio judío de la ciudad, donde se reunió con pobres y refugiados. Cerca de 600 personas escucharon las palabras de Francisco, mientras varios miles llenaron la plaza afuera del templo. Los refugiados, así como un grupo de romaníes húngaros recibidos por Cáritas y otras organizaciones, provienen en su mayoría de Ucrania, Pakistán, Afganistán, Irak, Irán, Nigeria y Sudán. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, denunció el viernes pasado que su gobierno es víctima de una conspiración que se está formando en sectores que en 2009 dieron el golpe de Estado al expresidente y su esposo, Manuel Zelaya, y agregó que buscan desestabilizar su administración. Recordemos que Manuel Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009, a 7 meses de concluir su mandato de 4 años, y ese episodio fue considerado como uno de los primeros diseños de lawfare. La compañía cubana de aviación retoma con fuerza sus operaciones entre Argentina y la isla caribeña para continuar enlazando ambos pueblos, aseguró la gerenta general de esa empresa en esta nación, Venus Rodríguez, durante un encuentro en Buenos Aires con operadores turísticos, representantes de grupos hoteleros y más de 200 agentes de viajes. Rodríguez informó que la aerolínea recibió el permiso de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina y confirmó la reanudación de los vuelos la semana próxima. Bueno, nos queda un rato todavía de programa, afortunadamente nos quedan unos, 8 o 9 minutos,
Y si querés, Larry, podemos comentar algo acerca de la entrevista, que me parece que fue muy didáctica, ¿no? Para los que no teníamos gran conocimiento, ¿no? Salvo la parte de la comida. Bueno, me parece que fue interesante. Sí, yo creo que, bueno, más allá de que ella es especialista en el tema, nos abrió algo que nos cuesta, inclusive a nosotros que estamos en contacto todo el día con noticias internacionales, con mundos diferentes al nuestro, abrirnos a la concepción o a la posibilidad de interpretar cuál es la forma de vida, la forma de mirar a la sociedad que tienen, en este caso, los pueblos musulmanes. Podemos irnos también al este de Europa y hablar de los pueblos eslavos, pero en este caso, bueno, tocamos el norte de África con gran influencia otomana. Recordemos que Marruecos, por su posición estratégica, ha sido, digamos, conquistada o ha tenido la influencia de varios imperios, ¿no? Empecemos por los más antiguos, el cartaginés, todos aquellos que navegaron el Mediterráneo desde el fondo, ¿no? Desde las tierras de Palestina, de lo que hoy es el Líbano, de lo que hoy es Israel, de lo que es Turquía, de lo que es Siria, y que fueron navegando y dominando las costas, ambas costas del Mediterráneo, ¿no? El sur de Europa y el norte de África. Y después el proceso de islamización, ¿no? Que me parece que es el más fuerte que ha influido en la vida del norte de África, con los países, los que son del Magreb, hasta Egipto, incluyendo, como lo relataba Julieta Chinchilla, porque me parece que inclusive, si tomamos en cuenta Egipto, por ejemplo, los egipcios no son árabes históricamente. Sin embargo, bueno, pretendieron ser, digamos, el centro del mundo árabe, el panarabismo impulsado por Nasser en su momento, ¿no? Claro, tal cual. Me sorprendió, por supuesto, gratamente esto, ¿no? Que esta certeza de que esa diferencia que hay entre Marruecos y Argelia, ¿no? Esa tensión de alguna manera geopolítica está muy, muy lejos de ser, de provocar una guerra, de llevarlo a las armas, ¿no? Cuando estamos tan acostumbrados a verlo en diferentes partes del mundo, muchas veces estimulados por otros, y con disensos menores, ¿no? Y con disensos menores llegan al estado bélico, ¿no? Sí, tal cual, y generalmente estimulado por otras potencias, ¿no? Totalmente, y sobre todo por la influencia de Europa en los países del norte de África. Hablemos un poquito también de datos duros que tengan que ver con Marruecos. La población es de 38 millones de habitantes, en una superficie que es más o menos 2 veces y media la provincia de Buenos Aires. Tiene 710.850 kilómetros cuadrados, incluyendo el Sahara Occidental, que lo reclaman como propio, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una población pequeña, con un PBI también pequeño, no es un gran PBI, 125.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional, y al 2021, ¿no? Vos sabés que a medida que estamos produciendo estos programas, la información que fluye siempre es hasta el 2021, el 2022 todavía no ha sido relevado, pero bueno, la tendencia puede ser muy cambiante, porque recordemos que el 2021 salíamos de la pandemia, así que las variaciones con respecto a la producción y a la economía pueden ser distintas a las que uno pueda percibir en 2021. El desempleo, como lo dije la semana pasada con respecto a Venezuela, se mantiene en el 10% más o menos, lo cual es un desempleo bastante aceptable, entre comillas. No sé cómo es la cuestión de la presión fiscal y la informalidad, ¿sí? Porque son países donde hay mucha informalidad. Así que habría que ver los números. La inflación relativamente baja. En el 2021 fue apenas del 1.1%, lo cual habla bastante bien de la economía, la solidez de la economía y de los factores que se ponen en juego en una economía que es relativamente pequeña a la cantidad de habitantes. Sí, tiene, uno de los mayores ingresos que tiene es el turismo.
Después también, por supuesto, el ingreso, vos te referías al principio del programa y acerca de lo que tiene que ver con la energía, con el petróleo, con el gas. El turismo en sus diferentes variantes, porque tienen toda la parte tradicional, la más conocida, pero después se suma algo de lo que hablábamos con Julieta, que es con Julieta Chinchilla, que es toda la parte de playas y el otro sector, el sector de esquí, que es un lugar también codiciado y muy vistoso, ¿no? Por lo que pude ver. Después también tienen otro negocio del que se conoce poco, que es la exportación de vinos, porque tienen una producción alta de vinos y hay solo aproximadamente un 10 o 15% que se reserva para el consumo interno. El resto se exporta. Tiene altura y clima para el vino. Un clima seco, un clima desértico, digo, parecido o similar al de Mendoza nuestro, a la zona de Cuyo. Hay algunos datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro del clima que vivimos en el mundo hoy, la guerra entre la OTAN, Europa y Rusia, si bien Rabat es tironeada por Europa para que se manifieste a favor de Ucrania, de Kiev, y ha soportado pedidos de armamento para enviar, que no ha enviado, ha desmentido su envío a Ucrania. Rabat insiste en su neutralidad en esa guerra, intenta desmentir todo aquel apoyo que pueda malenquistar a Rusia con respecto a Marruecos, ¿sí? Hay que hablar también de la parte religiosa, cuál es la dominante, porque en el mundo árabe es importante si es chiita, si es sunita, y las familias que dominan, digamos, clánicamente las poblaciones musulmanas son alawitas, la misma denominación que tienen los sirios, pero los sirios son chiitas y los marroquíes son sunitas. Es decir, que el mote de alawita responde a otros criterios. Ya nos estamos yendo, ¿no? Nos vamos con una canción también. Esta es solo música, pero es una música con instrumentos occidentales, con un estilo occidental, pero con toda la esencia, ¿no?, de la región. Y nos vamos con 3 lugares que son muy, muy pintorescos. Uno es un lugar que se llama Chagüén, que es un pueblito que se destaca por el color azulado de sus casas. Están todas las casas pintadas de color azul, ¿no? Fue una ciudad sagrada en su momento, y que inclusive impedía la entrada de extranjeros. Otra es Mequinés, que está entre Rabat y Fez, que es otra de las grandes ciudades declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su calidad arquitectónica. Y finalmente, ¿cómo no mencionar a Casablanca, ¿no?, que es la más cinematográfica de alguna manera de las ciudades marroquíes, ¿no?, para visitar, donde habría que decir que en realidad ahí se filmó una parte, pero hay otras partes que se filmaron en otros lugares, aunque simulaban estar en Casablanca. Déjame hacer una pequeñísima observación sobre Casablanca, autorreferencial. En el templo judío de Casablanca figura el apellido de mi madre, que venía de España. Mira vos. ¿Sí? Que después se trasladó hasta Turquía. Fíjate vos el derrotero de las migraciones de aquellos siglos, del siglo XV, ¿no?, con la expulsión de los judíos de España. Interesantísimo todo el mix que hay ahí. Bien, muchas gracias, Lali, por acompañarnos en los controles como siempre, Larry Levy por supuesto también, y bueno, a todos los amigos de Caput y a los amigos que después a la tarde desde la 90.7 en Marcos Paz van a estar atentos a Mundo en Clave. Nos reencontramos el martes que viene, como siempre, a las 10 de la mañana. ¿Y qué otro horario va a ser? Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput pasan cosas. Estamos con Leopoldo Moró.
Yo creo que Cristina tiene la estatura de estadista suficiente como para afrontar los problemas que va a tener que encarar la Argentina, que van a ser complejos, y hacerle entender que ella tiene que ser la bandera. Florencia Sentú. Yo estoy convencida que Cristina es la esperanza que tiene nuestro pueblo, de los que la amamos y de los que no la aman, pero es la esperanza de que este país pueda ser mejor. Alicia Castro. Creo que sí, y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación y un programa de reconstrucción nacional. Cintia Otaviano. ¿Por qué queremos que sea nuestra presidenta? Porque con ella estábamos mejor. El pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle, consideramos que usted es nuestra candidata. Radio Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Chamigo te cuenta. Pablo Basel en vivo desde Goya Corrientes. Chamigo te cuenta. Los martes a las 15 en Caput. Noticias. Política. Aníbal Fernández viajó a Estados Unidos para reunirse con autoridades del FBI. El ministro de Seguridad se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., donde tendrá una serie de encuentros con integrantes del Buró Federal de Investigaciones. Recientemente, Aníbal Fernández firmó la adhesión de la Argentina al segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest de la Unión Europea sobre ciberdelito. El protocolo sirve como guía para cualquier país que desee desarrollar una legislación nacional integral sobre ciberdelitos y como un marco para la cooperación internacional entre los Estados